Bienvenidos nuevamente a Ventana a la Historia. Como hemos dicho o en otras ocasiones, siempre traemos a personalidades y hoy tenemos con nosotros a Felicidad Rodríguez, una persona a la cual se le tiene un especial cariño en el mundo de la sanidad. Y la semana pasada tuvimos a Abraham Jaín, anteriormente a Manuel Busto, y hoy damos la bienvenida a Felicidad Rodríguez. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros aquí, de verdad. Gracias a ti, Felicidad, por haber venido, por estar con nosotros. Voy a intentar presentar brevemente a Felicidad Rodríguez Sánchez. Felicidad Rodríguez Sánchez, la doctora Rodríguez Sánchez, ella es gaditana, nació en Cádiz el 12 de junio de 1959, es médico y profesora de nuestra universidad, de la UCA, ha sido decana de la Facultad de Medicina de nuestra universidad desde junio del año 2005 hasta el año 2011, es diputada nacional también. Yo le hablaba que estaba muy contento de que él esté en la vida pública porque es una persona que tiene las ideas muy claras, académica de número de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras desde el año 2009, académica electa de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, miembro de la Comisión de Deontología del Excelentísimo Colegio Médico de Cádiz, miembro de los comités de expertos de diversas agencias universitarias de evolución de la calidad y de la acreditación, medalla de plata de la Asociación Española, profesora titular del área de Anatomía y Embriología Humanas de nuestra facultad desde el año 1989, tiene una amplia experiencia internacional también, no solamente es conocida y reconocida aquí en nuestra provincia, sino también internacionalmente, porque ha sido directora de Relaciones Institucionales y vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz entre los años 1995 y el año 2003, y miembro del Grupo de Convergencia Europea de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación entre los años 2003 y 2006, y autora de numerosísimos trabajos y publicaciones en el área de conocimiento y materia de cooperación internacional, ámbito en el que ha desarrollado numerosos programas y misiones específicas. Bien, hemos dicho varias veces agencia de calidad, pero es que tenemos una calidad humana y científica. Dicho esto, Muchas gracias. pues como decana que ha sido de la Facultad de Medicina, como miembro de la Real Academia Hispanoamericana, queríamos preguntarte por una de las instituciones universitarias de más arraigado prestigio en la ciudad de Cádiz, la Facultad de Medicina y su antecedente, el Real Colegio de Cirugía de la Armada. Queríamos preguntarte ¿cuándo se funda el Colegio de Cirugía de la Armada, Felicidad? Bueno, se funda, tienes razón cuando dices, es una de las instituciones más prestigiosas de nuestra provincia. En su momento en el Real Colegio concretamente marcó un hito en la medicina y en la cirugía del mundo de toda la época de la Ilustración. Se crea en el siglo XVIII y hay tres fechas claves. El año 1728, 1748 y 1791. En el 28 se crea el Colegio de Practicantes de la Armada. En el 48, 20 años después, se crea realmente el Real Colegio de Cirugía de la Armada. Y en el 91 ese Real Colegio de Cirugía de la Armada se convierte en el Real Colegio de Medicina y Cirugía de la Armada. Y esto es importante porque por primera vez en Europa y en todo el mundo, estamos hablando del siglo XVIII, se unen los estudios de medicina y cirugía. Hasta ese momento la medicina iba por un lado, estaba en las universidades, con todo el ámbito académico, y la cirugía era un campo menor que estaba dado de lado, pero claro, en esa época nos encontramos que una época convulsa, estamos hablando también de la guerra de sucesión española, que el ejército necesita actuar y necesita buenos cirujanos, y no tenían buenos cirujanos a donde acudir. De hecho, cuando Felipe V llega a España, reorganiza la Armada, crea el Cuerpo de Guardia Marina, nuestro observatorio también, pues se preocupa de hacer un reglamento de los sanitarios del ejército, que en cierto modo es como la primera cédula de creación del Cuerpo de Cirujanos de la Armada. Y en Cádiz, por muy diversas circunstancias,
pues se crea esa institución que con el tiempo se convertiría en la institución de referencia de la sanidad de la época en todo el mundo conocido. Entonces los antecedentes de nuestra facultad no pueden ser más ilustres. Yo quería, bueno, Felicidad, queríamos preguntarte porque estas instituciones con esta calidad tienen unas personas detrás que las hacen, ese capital humano que siempre se ha... ¿A quién se debe quiénes era ese capital humano? Los promotores de estos reales colegios. Son varios nombres los protagonistas. Hay un nombre fundamental que es Pedro Virgili. De hecho, nosotros, en nuestra facultad, el mayor reconocimiento que se puede hacer es la insignia de Virgili, de nuestro fundador, pero no es el único nombre. Realmente, en esa historia que comentamos antes, hay otra fecha que tenemos que destacar, que es 1711, que es cuando llega a Cádiz un cirujano francés que llega realmente con Felipe V cuando llega a España para ser coronados con todos los jaleos que hubo en esa guerra. Pues en aquellos momentos la cirugía en París era importante y Felipe V se trae a este señor Jean Lacombe, que después su nombre ya lo castellaniza y lo conocemos por Juan Lacomba. Pues él es cirujano y viene a Cádiz como director del colegio, del Hospital Real, que es ese edificio que tenemos al lado de la facultad, que ahora es el CENTI, que tiene unos patios maravillosos, digo por si alguien quiere pasarse por allí. Pues Jean Lacombe, cuando llega, que por cierto, tenemos un retrato de él en la facultad, pero no sabemos si es original. Realmente Jean Lacombe es una persona que no se le ha dado todo el honor y todo el reconocimiento que merece, porque él es el que llega, ve que la formación de los cirujanos deja mucho que desear y se empeña, lo hace fuertemente, en mejorar esa formación. Lo primero es que piensa que la formación práctica, sobre todo en temas de anatomía, hay que reforzarla. Y crea el anfiteatro anatómico que estaba donde hoy está el aula magna de la Facultad de Medicina, del edificio nuevo, ocupa ese espacio. Entonces él empieza a trabajar y convence a Pedro Virgili, que entonces estaba de cirujano del ejército en el sitio de Gibraltar, por la época en la que nos quitaron Gibraltar, lo convence y lo hace de tal manera que Pedro Virgili abandona el ejército, se suma a la marina y se coloca de ayudante de Jean Lacombe. Entre los dos empiezan a trabajar, tienen la fortuna de contar con la ayuda de dos personas importantes, don José Patiño, que era ministro de Marina y de las Indias, y del que sería en el futuro marqués de la Ensenada, que entonces era comisario real de la Marina en Cádiz, Zenón de Somedevilla. Entonces, con la ayuda de ellos, empiezan a trabajar y crean ese colegio de practicantes de la Armada en el año 28. Empiezan a trabajar y por fin el 48 Fernando VI ya le concede la concesión del Real Colegio de Cirugía. Problema que en ese mismo año murió ya Juan Lacomba, se había convertido en un español más y no pudo pues ver los frutos de ese trabajo que inició casi a principios del siglo, cuando llegó de Francia y se empeñó en hacer esa obra en Cádiz y tiró de Pedro Virgili. Yo creo que hay que hacerle un reconocimiento importante a don Juan. Y Felicidad, ¿por qué en Cádiz? Cádiz en el siglo XVIII
Bueno, el siglo XVIII le debe mucho a Cádiz, y Cádiz también le debe muchas cosas al siglo XVIII, una época en la que la casa de contratación se viene para acá. Comentaba los Borbones, que por cierto tenemos una galería de retratos en la Facultad de Medicina, en el pasillo del decanato, pues nuestra historia está muy ligada a ellos realmente. Con esa llegada de los Borbones hay un intento, comentaba, de hacer una reforma importante de la Armada. Es cuando se crea la Escuela de Guardias Marinas aquí, el Observatorio Astronómico, y realmente Cádiz, por su situación geográfica, estaba aquí el Hospital Real, era un lugar donde propicio para que se insistiese mucho en la formación de los cirujanos que necesitaba la Armada. Pero todo hay que decirlo, si no llega a ser por Juan Lacomba, por Pedro Virgili y por esos apoyos del Marqués de la Ensenada o de José Patiño en su momento, pues lo que decías, ¿no? La fuerza de las personas para lograr un sueño, pues posiblemente si no hubiesen existido ellos, pues la historia igual se hubiese escrito de otra manera y se hubiese producido lo que se ha producido, la unión de medicina, cirugía, etcétera. Pero no sabemos si se hubiese producido en Cádiz. Pero después de Cádiz, ese modelo se extendió a Barcelona, Montpellier, y ya se extendió por toda Europa y por todo el mundo. Y Felicidad, en estos antecedentes de las facultades de medicina, ¿qué estudios se realizaban? Bien, en principio, desde que llegó Lacomba, se insistió primero mucho en todos los temas anatómicos. De hecho, todavía conservamos en la sala de disección de la Facultad de Medicina una placa de mármol que dice, es en latín, pero traducido al castellano, dice: la muerte callada enseña más que la vida locuaz. Ese anfiteatro anatómico que se crea al lado justo del Hospital Real, donde está ahora el aula 1, el aula magna de la Facultad de Medicina, es especialmente importante. Y luego el plan de estudio consistía en 6 años teórico-prácticos, internos, los alumnos estaban internos, después tenían que hacer 2 años de embarque. Estamos pensando que son alumnos de la Armada de la época, y aparte de las asignaturas específicas propias del área, pues se introducen por primera vez en España asignaturas como física experimental, como química, asistencia profesional, enfermedades profesionales, una novedad, botánica. Aquí estudió Celestino Mutis, que es una de las figuras clave de la botánica mundial. Salió de nuestro Real Colegio, luego se marchó a Sevilla y ya inició su historia. Se daba muchísima importancia al plan de estudio. Se traían a los mejores profesores de la medicina de la época de toda Europa, se enviaba a nuestros estudiantes fuera, fueron los primeros Erasmus. Sí, se inventó, esa movilidad se inventó en Cádiz, se iban becados, y además había una disciplina tremenda. Un alumno que suspendiese una asignatura por segunda vez tenía que abandonar la escuela. Era extremadamente estricta, pero bueno, ahí tenemos los nombres que nos han dejado. La lista es interminable. Hemos citado a Mutis, bueno, Gimbernat, por ejemplo. Todos los cirujanos del mundo conocen el ligamento de Gimbernat. Gimbernat se formó en Cádiz, Lasso de la Vega, bueno, unos nombres que pusieron la medicina española de la época en lo más alto. Y el régimen era muy estricto, una enseñanza muy completa y además complementada con asignaturas muy novedosas para la época. Se tenía mucho cuidado con los medios, los laboratorios, el jardín botánico, la biblioteca. Ahora los fondos antiguos de la Universidad de Cádiz, su parte más fundamental, proceden de los fondos de ese Real Colegio, aunque muchos fondos también hay que lamentar que se marcharon de Cádiz después de las Cortes. Y porque, bueno, sabemos que después de las Cortes, ya en el reinado de Isabel II, en 1843 se suprime el colegio de cirugía, se suprimen los colegios de cirugía y se establece la Facultad de Medicina. ¿Qué podemos decir ya de esta época? No, ocurre alguna cosita antes, porque, claro, el Real Colegio de Cirugía era de la Armada, la universidad iba por otro lado. La universidad, ya con los estudios de medicina,
del Real Colegio de Cirugía y Medicina de la Armada, ya con los estudios de medicina y cirugía, pero en el ámbito de la Armada. Pero ocurre que con la Guerra de la Independencia, 1810, bueno, las universidades se paran y la regencia provisional, teniendo en cuenta el prestigio internacional del Real Colegio de Cirugía y Medicina de la Armada, pues decide, le otorga la capacidad para otorgar títulos de licenciado y doctorado. Por primera vez, eso antes solamente la podía dar la universidad, a pesar que el Real Colegio iba por delante que de la universidad del momento. Hay que reconocer que después de la Guerra de Independencia, pues el daño que hizo Fernando VII pues también trascendió a nuestra institución y le influyó en muchos sentidos. Después se fue recuperando y en 1834 se decide que hay que separar el cuerpo de cirugía de la Armada, médicos y cirujanos de la Armada, del Real Colegio. Entonces el Real Colegio ya pasa a ser civil. Y efectivamente en el 43 hay una reorganización para transformar los colegios, no solamente el de Cádiz, sino los que habían surgido siguiendo el ejemplo de Cádiz, en facultades de ciencias médicas. En todo ese jaleo, el de Cádiz estuvo a punto de desaparecer, pero afortunadamente el pueblo de Cádiz, los comerciantes que incluso pusieron dinero, y todas las instituciones, el ayuntamiento, la diputación, la iglesia, la armada, lucharon muchísimo por mantenerlo, y de hecho en el 44 la Facultad de Ciencias Médicas de Cádiz, como transformación del Real Colegio, pues es, junto con la de Madrid y Barcelona, las tres únicas facultades de medicina de España de primera clase. O sea que el esfuerzo mereció la pena desde el punto de vista académico y por el mantenimiento de los estudios médicos en nuestra ciudad, y además junto con Barcelona y Madrid, las únicas facultades de primera clase de todo el país. Queríamos preguntarte, porque durante los siglos XIX y XX, y gran parte del XX, dependió de la Universidad Hispalense, de la Universidad de Sevilla, ¿verdad, Felicidad? Sí, precisamente éramos independientes con el Real Colegio, y hasta que se crea la Facultad de Ciencias Médicas como transformación en el 43, y en el 44, como ya habíamos dejado de depender de la Armada, teníamos que adscribirnos a una universidad, la universidad que estaba aquí, la hispalense, la Universidad de Sevilla, y nos adscribimos a la Universidad de Sevilla, pero siendo la única facultad de la Universidad de Sevilla. La Universidad de Sevilla, allí en Sevilla, no tuvo facultad hasta mucho más tarde, y fueron alumnos de la de Cádiz la que lucharon por crear una facultad de medicina en Sevilla, que no tuvo carácter estatal hasta bien entrado el siglo XX. Tanto desde 1844-45 hasta bien entrado hasta 1917-18, la Facultad de Medicina de Cádiz era la única Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Y a partir del 17 ya existió la de Sevilla también, y así estuvimos hasta en el 79, que se creó la de Cádiz, y ya nos adscribimos a la Universidad de Cádiz. Claro. Como la joya de la corona. Como la joya de la corona. Pues queríamos, siempre en Ventral a la Historia nos gusta mirar el pasado, pero también viendo el presente y con las perspectivas futuras. ¿Qué podemos decir hoy de la Facultad de Medicina en nuestros días, Felicidad? Pues la Facultad de Medicina sigue con el mismo espíritu de siempre, intentando formar los mejores médicos que merece nuestra sociedad, y mirando hacia el futuro sin perder el peso de esa brillante historia que tiene detrás, que hay que mantenerlo y que hay que esforzarse en mantenerlo. Evidentemente los retos son muy diferentes. La Facultad de Medicina, en toda su trayectoria, desde que surgió el Real Colegio hasta ahora, pues ha pasado por épocas muy diversas, con crisis que siempre han sido superadas. Ahora mismo los retos de la Facultad de Medicina son comunes al resto de las facultades de medicina española. Está el reto, siempre desde luego teniendo como objetivo formar los mejores médicos posibles y que necesita nuestra sociedad. Pero está ahí el reto de la adaptación a Bolonia. Hasta
la adaptación que se ha producido en los últimos años a Bolonia de nuestro país, pues hay que mirarla con bastante sentido crítico. De hecho, los médicos españoles con la adaptación a Bolonia pasaron a un nivel académico inferior que el resto de sus colegas europeos. Afortunadamente ya esto lo hemos corregido y ya está en el BOE que el nivel académico de los médicos españoles y de los gaditanos es el mismo que el resto de los colegas europeos. Hay que trabajar también en los sistemas de acceso de manera conjunta, porque tampoco es lógico que los chavales de una carrera muy demandada estén danzando desde octubre hasta diciembre cuando quieren entrar en una facultad de medicina por toda España. Hay gente que no se puede permitir eso y se está trabajando en un sistema de acceso que permita desde el primer momento que cada estudiante esté en su destino lo antes posible. Tenemos el reto del número tan grande de facultades que se han creado en los últimos años. Eso no es que cree problema a nuestra facultad, eso crea problema al sistema sanitario español, igual que el número de estudiantes que se ha incrementado de manera desajustada con respecto a las que están en los planes de estudio o con respecto a las plazas de formación especializada. Son cosas que nos hemos encontrado en los últimos años que hay que naturalmente resolver porque es obligación de las facultades dar la mejor enseñanza posible, pero también tienen su responsabilidad en que el sistema en conjunto sanitario vaya avanzando. El número de facultades que se ha creado en los últimos 8 años es inasumible y además está creando muchos desajustes entre nuestros egresados, y eso es el reto que tienen las facultades de medicina, no solamente la de Cádiz, también en tema de recursos humanos, que hay que intentar solventar todos los problemas creados en los últimos años, que no son pocos. Son retos, pero se van a resolver, y desde luego la Facultad de Medicina de Cádiz producimos, ¿no? Forman parte de los alumnos de nuestra facultad, pues ofrece una enseñanza médica envidiable. Tenemos unos alumnos fantásticos y así va a seguir trabajando naturalmente. Pues felicidad, muchísimas gracias por venir. Ya ven, nuevos retos de la Facultad de Medicina y con un capital humano aquí presente y también dentro de la facultad envidiable, y como ha dicho también un capital humano universitario a los alumnos que tienen también envidiables, serán nuestro futuro buenos médicos. Pues muchísimas gracias, felicidades. Muchísimas gracias a ti, y Paco. Te emplazamos en otro programa de Ventana a la Historia. Lo quieras. Gracias. Y señores, hasta la próxima semana. Gracias.